Continuamos con Ánfora 2021 a través de Voces Migrantes, televisión virtual, de BIS Televisión y de Nor TV. Estamos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y por supuesto en el área virtual de nuestro país. Y un gusto conversar con el colega y amigo, además analista político, don Juan Carlos Ruiz, que viene de unas vacaciones y se ve en la expresión de Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, a Ánfora 2021. ¿Nos escucha, Juan Carlos? Parece que hay un problema de audio. Juan Carlos, ¿nos escucha? Sí, vamos a volver a enviar un link de enlace, Juan Carlos, para retomar la comunicación. La imagen estaba muy bien, pero el audio estaba con algunos problemas. Eso ocurre, a veces ocurre, y esta es la comunicación que la hacemos en vivo, y eso puede ocurrir. Ánfora 2021, tenemos que señalar también que el día de hoy, en horas de la tarde, vamos a confirmar la hora exacta, el Jurado Nacional de Elecciones culmina sus funciones en lo que significa el proceso electoral presidencial 2021 y congresal también de este año, con la entrega de las credenciales a don José Pedro Castillo Terrones y para Dina Boluarte, la doctora Dina Boluarte como primera vicepresidenta. Con esa actividad, con esa acción pública, el Jurado Nacional de Elecciones da por concluida la participación en lo que ha sido este proceso electoral. Se vienen otros procesos electorales, hay elecciones complementarias este año y el próximo año las elecciones para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, provinciales y distritales, que es otro de los retos que tienen las instituciones electorales de nuestro país. Esa es la situación en la que el tema electoral. Ya lo tenemos, no sé si Juan Carlos nos escucha. Si nos escucha, bienvenido. Habíamos hecho referencia a las vacaciones, Juan Carlos, así que bienvenido nuevamente a la tregua, sin tregua, y a la pausa política y todo lo que significa el tema político de nuestro país a 6 días de la celebración de nuestro bicentenario. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Néstor, por la oportunidad. Es verdad, he aprovechado para unas pequeñas vacaciones, unos 6 días que aproveché para recorrer justamente y recuperar la energía del sur del país y de paso olfatear, ¿no? El último día de vacaciones, el primer día de paro en el Cusco, en la ciudad de Cusco, por el tema del gas y el transporte, pero bien porque regresamos y encontramos una escena política en donde aparentemente el bloque moderado alrededor del presidente Castillo, ya presidente promulgado y electo, parece que es el triunfador de la balanza frente al bloque radical, extremista, los erronistas, lo cual es una buena noticia en la medida de que las figuras que van a estar a cargo de los cargos ministeriales ser un equipo de gobierno moderado. Ya lo dijo esta semana mismo y la semana la propia esposa del señor Castillo, ¿no? El señor Cerrón podrá tener sus ideas, pero mi esposo tiene las suyas, ¿no? Y aparentemente la señora Castillo tiene las suyas también. Entonces yo creo que la familia Castillo se viene con todo. Hay que esperar a ver cómo empiezan a articular los lazos y los puentes en el poder. Evidentemente, aparentemente ese premierato que es el lugar más disputado ahorita estaría entre Dina Boluarte, entre Rodríguez Cuadros, es lo que me dicen, el ex canciller,
y Nájar, ¿no? Que es el asesor que se encargó de replantear el plan bicentenario desde Perú Libre. Entre ellos estaría, pero quien, según la información que tengo, estaría teniendo mayor peso hasta ahorita o mayor inclinación de parte de Castillo y el entorno íntimo de Castillo, que es sobre todo familiar, más que serronista o más que Perú Libre o más que incluso el bloque moderado que se ha aliado a él, es la familia más cercana, aquellos que flanquean y cuyos intereses del presidente Castillo, los que estarían tomando las decisiones más importantes y los que estarían evaluando finalmente a los cuadros que definirían primera línea de mando, que es la parte ministerial. Y Rodríguez Cuadros parece que es el que termina inclinándose, pero todo puede suceder, todavía faltan varios días para que esos nombres se den a conocer. Hay varios nombres que van dando vueltas por ahí. Segura aparecido como nombre para el MEF. Franque aparentemente estaría aceptando irse al MIDIS por su experiencia además con Foncodes. Es decir, hay toda una serie de cambios, recambios. Sé que Castillo hoy día tiene varias reuniones con potenciales ministros de ese gabinete que está evaluando para estar seguro de que las personas que está eligiendo sean las indicadas. Pero ojo, hay temas de decisión a los cuales el señor Castillo y la familia del señor Castillo están apuntando como estrategia de copamiento de esta estructura gubernamental. Una línea es la línea ministerial, otra línea es la línea viceministerial, en donde ahí los puentes de negociación sí se abren más hacia Perú Libre, hacia los moderados, al bloque Frank y todos los, ¿no? Todas las fuerzas políticas, digamos, que finalmente le ayudaron al triunfo, y otras son las direcciones generales y las empresas públicas, un segmento, o sea, FONAFE pública, que es un segmento importantísimo que quieren copar. Evidentemente Perú Libre no tiene la cantidad es más, ningún partido o movimiento político en este país tiene la capacidad para copar con 500 funcionarios de alta dirección esos puestos claves que necesitas para controlar el aparato gubernamental. Entonces tienes que hacer alianzas, tienes que prestarte cuadros. En ese juego de pases, ¿no es cierto?, de cuadros gubernamentales, de tecnócratas, en ese juego ya está el señor Castillo y su familia, que es la que finalmente, el círculo íntimo que está protegiendo, lo que está cuidando sus intereses, los que están empezando a negociar y a intercambiar figuritas para ver qué tecnócrata es el más indicado para esta primera selección de cuadros que van a presentar en primera línea. Juan Carlos, y tú has dicho una cosa cierta, ¿no? Que la familia tiene mucho que ver en la decisión, y sobre todo la familia de los peruanos que no viven en Lima. El escuchar a la familia es importante, y ya lo dijo la esposa, ¿no? Además de la expresión que has señalado, también recuerdo que ha dicho que ella se va a encargar de que el presidente cumpla con lo que ha prometido, ¿no? Eso también es bueno, porque eso significa que hay comunicación de pareja, de matrimonio. Y teniendo en cuenta esta última expresión, creo que finalmente la presidencia del Consejo de Ministros, que es clave para todo lo que se viene en el Congreso, y el mensaje a la nación, y la atención a lo que ha señalado el elector en las urnas, el elector pobre me refiero, yo me inclinaría, creo, y esto como un ejercicio periodístico, que el embajador Manuel Rodríguez Cuadros podría ser por lo que tiene que tender puentes. Uno, Dina Boluarte está más ligada a Perú Libre, léase Cerrón, no solamente porque viene de la zona de Apurímac, sino porque ha estado mucho más ligada a Cerrón que a Pedro Castillo. Y en el caso de Nájar es el tema, el intermedio, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener prioridades en lo que va a ser el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Rodríguez Cuadros,
Nájar y finalmente Dina Boluarte. Por ahí creo que se va a generar el tema de la presidencia del Consejo de Ministros, porque tiene que tender puentes, Miguel Ángel, Juan Carlos, tiene que tender puentes. Tiene que tender puentes, es correcto, sobre todo en el Congreso. Ahora, esto y hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, finalmente el triunfo del señor Castillo nos deja tres constataciones, creo yo, que no debemos olvidar. Este no va a ser un gobierno de derecha. Este va a ser un gobierno de centro-izquierda. O sea, es una izquierda que la hemos moderado, que la fuerza la han moderado, porque hay un 75-80% de la población que no está de acuerdo con el discurso de izquierda radical del socio político, del vientre de alquiler llamado el señor Cerrón y Perú Libre, y más bien quieren una propuesta más moderada. Quieren cambios, pero quieren unos cambios moderados dentro de una lógica de mercado. Entonces, pero este no va a ser un gobierno de derecha. No es que las cosas van a seguir igual. O sea, nuestros amigos y mis amigos empleados, y lo conversamos en cada directorio que tenemos con ellos y nos encontramos, hay que acostumbrarse a aceptar que van a haber cambios. Tenemos que aceptar que van a haber ajustes en el modelo. Y el modelo, creo que para bien, es decir, el modelo tiene que empezar a desarrollar capacidad para ser inclusivo. No puede seguir siendo, o no puede seguir teniendo incapacidad de inclusión, porque si no se autodestruye. Tiene que tener capacidad para la inclusión, para la competencia, para el libre mercado. Si el modelo no desarrolla ese componente de libre mercado, de libre competencia, y sigue favoreciendo privilegios de pequeños grupos de poder monopólicos o oligopólicos, obviamente está destinado a su autodestrucción. Evidentemente entonces se vienen programas sociales, se viene un énfasis social muy fuerte que el empresariado y los gremios empresariales tienen que empezar a desarrollar. Primer componente. Segundo componente, es un gobierno regionalista. No va a ser limeño. Es decir, pongámonos ya claro eso en la cabeza. Va a ser un gobierno que va a poner énfasis en una apuesta regional. Los polos de desarrollo no va a ser Lima, no, va a ser el norte, va a ser el sur, va a ser oriente, va a ser el centro, va a ser el Ande. Ahí están los puntos de desarrollo. No nos extrañe que dentro de las propuestas hayan apuestas simbólicas y ojalá sean apuestas, como por ejemplo que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social migre o se mude hacia el sur del país, que es donde yo creo, y no tengo que ser comunista para decir una cosa así, es decir, yo creo que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, si tiene que resolver problemas de desarrollo e inclusión social, debería estar operando en el sur del país. ¿Por qué tiene que estar operando en el Lima, si acá hay mayor inclusión? Es decir, de paso descentralizamos la acción gubernamental, ¿no? Anuncios de ese tipo serían interesantes porque a ver si remecen esa estructura gubernamental y hacen que los funcionarios públicos empiecen a entrar en modo ciudadano, en modo usuario, y no siguen pensando en su puesto de trabajo o en garantizar pues su estabilidad laboral, que finalmente es tecnocracia que solo piensa en la laboral es la que justamente hace que ese Estado sea ineficiente, no piense en la gente, no nos dé calidad de servicio o servicios de calidad. Y el tercero será que obviamente va a haber una presión política fuerte para que en el tema económico se abra la competencia. Es decir, que haya evidentemente una intervención más fuerte de los actores económicos nacionales, va a haber una presión fuerte hacia el desarrollo de pymes, a la participación de las pequeñas y micro y medianas empresas nacionales, a que tengan mayor participación en el mercado, y obviamente un cuestionamiento fuerte y una crítica fuerte y nuevos parámetros y reglas de juego para aquellos sectores en los cuales hay concentración de empresarial o apuesta por oligopolios o apuesta por monopolios, en donde tiene que haber una regulación mucho más inclusiva para todos los peruanos, ¿no? Correcto, y yo agregaría un punto más, Juan Carlos, y es el papel de los medios de comunicación. Y no me estoy refiriendo solamente a los medios de comunicación del Estado, que tienen que ser repotenciados. La radio del Estado no llega al 30% del territorio nacional, por ejemplo. Y eso por muchas razones, ¿no? Que seguramente en algún momento lo vamos a comentar. La televisión igual. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación en general,
teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el proceso electoral y que todavía lo estamos viviendo, sobre todo los medios impresos y la televisión abierta. Tiene que haber una crítica, una autocrítica, y quiénes son los actores, cómo mejorar. Estamos hablando entre periodistas y creo que este es un ejercicio que tenemos que hacerlo ya, del nuevo papel que tienen que tener los medios de comunicación, y no estamos hablando de como se está especulando por ahí, que se va a anular concesiones, licencias. Yo creo que viene más del gremio hacia afuera y de los empresarios, que también tienen mucho que ver porque son quienes manejan la línea editorial, que creo que se ha perdido. Hay mucho por hacer en los medios de comunicación. ¿Cuál es la apreciación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ya en lo inmediato? Teniendo como faro la verdad, decir la verdad, y creo que eso es lo que ha faltado y lo que está faltando en este proceso y en esta participación de los medios de comunicación, Juan Carlos. Para empezar, Néstor, y quiero hacerlo público, a pesar de las discrepancias ideológicas o de tono de comunicación que yo podría tener con algunos periodistas de Willax, expreso mi solidaridad pública con todos ellos, porque esa instigación por sedición que le han abierto al señor Beto Ortiz, al señor a la señora Leiva bueno, a los tres periodistas de Willax, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, eso literalmente no tiene ningún sentido, atacar a un periodista de esa manera, porque evidentemente es una forma camuflada de tratar de silenciar una voz que, porque no estemos de acuerdo, no tiene por qué callar. Las ideas y la opinión se enfrenta con ideas y opiniones diferentes, y es en el debate, en la discusión y en la lucha de ideas en donde esa guerra y esa disputa se tiene que dar. No coincidiremos con el señor Beto Ortiz cuando sale con su pistola en mano, haciendo alusiones que evidentemente no condenan al rol que cree que debe cumplir la prensa, pero eso no justifica una denuncia en fiscalía por sedición, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo tengo una posición un poco más radical ahí, pero lo dejo a la justicia, que en todo caso pueda definir el tema, si existe o no existe sedición. Me solidarizo igualmente, Juan Carlos, pero creo que hay un tema de autocrítica que también... Hay una línea muy delgada, eso, ¿no? Sí, que hay que tener cuidado de no pasar, ¿no? Exactamente, y eso es bien difícil en los periodistas, porque nosotros nos han enseñado a decir la verdad, y cuando nos salimos de esos criterios estamos pues en peligro. Exactamente. Lo que pasa es que, creo que hemos retomado, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que hay que empezar a sincerar que la actividad periodística no está exenta de opinión, es decir, y eso es una cosa que tenemos que asumir, es decir, cuando nosotros realizamos labor periodística, cuando nosotros titulamos una noticia, automáticamente estamos sesgando la realidad. Es decir, el hecho de poner un titular sobre una noticia, el momento que creamos una noticia, ya estamos sesgando la realidad. Entonces, no es cierto que el periodismo hable de la verdad, habla de la verdad, ¿no es cierto?, de nuestra verdad, de nuestra perspectiva, y por eso le damos justamente una perspectiva, un ángulo a esa noticia, y estamos levantando la realidad por un ángulo. Entonces, lo que hay que pensar es ser sincero. El periodismo tiene que asumir que cada vez que comenta, que comunica una noticia, estamos dando opinión. Entonces, si no asumimos eso como parte de nuestra realidad, que tenemos que hacer el disclaimer permanentemente. Es decir, eso, asumamos que vamos a tener posturas, que vamos a tener posiciones, que vamos a defender intereses, y eso es parte de la labor periodística. No digamos que somos puros, castos, vírgenes, y que no tenemos intereses por ningún lado, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el disclaimer respectivo, poner claras las cosas y las reglas de juego, y obviamente defender nuestras posiciones, nuestras creencias, nuestros principios y nuestros ideales como corresponde, en una batalla de ideas, en una batalla de principios, en un diálogo abierto y un debate permanente que nos permita mostrar y descubrir que las cosas se deben hacer con concertación, con transparencia y sin corrupción, que es el objetivo que finalmente buscamos. Sí, y ese tema, Juan Carlos, el tema de la corrupción, es un tema que está muy ligado a lo que estamos comentando,
el poder del dinero corrompe. Y si es un dinero mal habido, el daño también es irreparable. ¿Para quiénes? Para nuestros interlocutores, y no necesariamente para el emisor. Pero bueno, ahí está, esa es la discusión que vamos a tener siempre los periodistas en esa delgada línea en la que estamos del acto, de la acción, de la noticia en sí y del comentario, en la que de todas maneras tiene derecho también como ser humano y como parte de la sociedad el periodista. Complicado y difícil, pero entramos al tema de la corrupción y ahí creo que la lucha debe ser sin cuartel en todos los escenarios en la que podamos participar como comunicadores, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Néstor, yo lamentablemente tengo el tiempo en contra porque tengo una reunión pronto, pero nada, a disposición de ustedes para conectarnos. Perfecto. Especialmente para 28 y comentar sobre todo el discurso, las novedades, los anuncios del presidente y ver qué nos trae este nuevo gabinete y este nuevo escenario político y gubernamental que nos trae el nuevo gobierno. De todas maneras estamos en comunicación, Juan Carlos. Ya producción me había puesto la señal roja de ánfora. No solamente es el color, sino también la prevención. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a estar en comunicación antes del mensaje presidencial, de todas maneras con el gabinete, con el presidente del Consejo de Ministros, que es la primera etapa.